Bienvenidos a este espacio donde tu salud está en manos expertas. Mi nombre es Ana Carolina Castañeda y soy la directora médica de SEMDE. El día de hoy nos acompaña nuestra fisioterapeuta Elaine Paternina. Ela, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Ana. Bueno, Ela, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo a todos, con estos cambios que estamos teniendo y la inclusión y la conciencia que está tomando en las personas de la importancia de hacer actividad física. Muchas veces nuestros pacientes dicen: doctora, pero es que yo camino diario, doctora, pero es que yo salgo a trotar, pero yo corro. Entonces, realmente solamente hacer cardio, porque ese es ejercicio de cardio como trotar, correr, caminar, solamente con eso ya podemos decir hice ejercicio, o también hay otras actividades que realmente son importantes para nuestra salud muscular. Claro que sí, Ana, por supuesto. Es muy importante fortalecer los músculos. ¿Por qué es importante? A partir de los 30 años empieza un proceso muy natural en todos que se llama sarcopenia y es de pérdida de masa muscular. Si no estimulamos esos músculos a que trabajen, la pérdida se va a acelerar. Y cuando esa pérdida se nos acelera, Ela, podemos hablar que aumentamos el riesgo en salud de esos pacientes, o qué riesgos nos puede traer el hecho de que yo no tengo un músculo fortalecido. Sí, realmente son muchos riesgos. ¿Cómo cuáles? Pues pérdida de la estabilidad, así evitamos el riesgo tan alto que hay de sufrir caídas, pérdida de la independencia funcional, que él sea capaz de caminar solito, levantarse de una cama, jugar con los nietos, cosas tan sencillas como esas que no queremos perder. Salir al mercado, cargar las cosas. Exacto, tener como toda esa independencia en su día a día. Y aparte, Ela, te cuento, tuvimos una charla hace poco con el doctor Emilio Cadavid, nuestro deportólogo. Él nos contaba que los músculos son como corazones periféricos, o sea que también nos ayudan a toda esa salud cardiovascular, pero hay algo importante, y es que ese músculo también tiene un alto porcentaje de control metabólico. ¿Cómo nos ayuda el músculo a regular o a controlar el azúcar, por ejemplo? Sí, al hacer ejercicio los músculos funcionan como una esponja que absorben la glucosa o el azúcar en la sangre y la convierten en energía, almacenando la que no necesitan. Pues de esta manera va a regular mejor el azúcar en sangre. Entonces podemos decir que esos pacientes que son diabéticos o que tienen problemas en el metabolismo de la glucosa, cuando ellos consumen sus alimentos normales, lo ideal sería ejercitarse, empezar a mover ese músculo para que ese músculo pueda absorber toda esa glucosa que ellos están ingiriendo y lograr una mejor regulación de todo. Total, porque de esa manera también se contribuye a mejorar el metabolismo, el cual se vuelve más activo. El músculo es muy agradecido, como el cuerpo humano. Aunque la persona esté descansando o incluso durmiendo, sigue trabajando por nosotros. Entonces hablamos un poco de salud cardíaca, de salud metabólica, gracias al músculo, y ahora toda esa parte muscular. ¿Qué hace el músculo en las articulaciones? Por ejemplo, me pasa mucho, en la consulta me llegan los pacientes con artrosis severas de rodillas, o sea, con las rodillitas que les duelen, con enfermedad muy avanzada en sus rodillas, y yo les digo: debes hacer fisioterapia, debes fortalecer los músculos, y me dicen: pero ¿por qué, doctora, si lo que me duele es la articulación? Entonces, ¿qué hace ese músculo en las articulaciones, Ela? Muchísimo. Él actúa como un escudo protector, amortigua impacto. El solo hecho de caminar, cuando uno da el paso, es un impacto, aunque sea suave, el músculo protege. Ahora imagínate lo que hace cuando el impacto es más fuerte. Él absorbe esa carga y evita que la articulación se dañe. A largo plazo se evitan los desgastes. Y entonces también nos ayuda como a lograr un poquito más de esa estabilidad articular. O sea, podemos decir que el músculo protege el hueso y la articulación también. Sin lugar a dudas. Ela, bueno, hemos ahondado o hemos profundizado bastante en todo este tema de esa salud metabólica, cardiovascular, osteomuscular y la importancia de la fuerza. Pero si aún así nuestros pacientes dicen: no, es que yo realmente
no puedo hacer fuerza, le tengo temor a hacer fuerza, o venga, yo prefiero quedarme quietecito porque me puedo caer. Hay muchos videos y hay mucha información en redes que dice que ese entrenamiento de fuerza en un paciente frágil puede llevarlo a fracturas o a mayores lesiones. Entonces, ¿qué pasa en ese cuerpo? Nos contaste que a los 30 años empezaba como a absorberse ese músculo, por así decirlo, ese proceso de sarcopenia normal, pero cuando vamos avanzando en edad entre los 50 y 60 años, ¿qué le puede pasar a ese músculo si definitivamente no entrenamos en fuerza? Pues no entrenar es un error. ¿Por qué? Porque todo ese proceso que ya ha iniciado se acelera, así de sencillo. Y es cuando la persona empieza a sentir un cansancio general, dolores inexplicables, sobre todo en la espalda, en las rodillas, no sabe por qué pasan las cosas, el metabolismo se vuelve más lento. Cuando van caminando, ahí es cuando se pueden caer mucho más fácil, se pueden tropezar inmediatamente, como no hay esa pérdida, esa estabilidad o esa fuerza para sostenerse. No hay capacidad de reacción, entonces porque si tuviese el músculo entrenado, bueno, se va a caer, pero se sostiene, no cae. Entonces mira todas las ventajas que hay de hacer ejercicio sin importar la edad. Muy bien, y sobre todo de fuerza. Debemos entender y comprender que nuestro cuerpo no es solo corazón o metabolismo, también es músculo, y ese músculo es fundamental que lo entrenemos, que lo fortalezcamos, y mucho más mientras a mayor edad, más necesidad de fortalecer nuestra parte muscular. También un mito que hay o algo que las personas creen es, venga, primero las pesas dañan las articulaciones. Definitivamente hacer fuerza, eso me va a dañar las articulaciones porque es levantar y eso fuerza la articulación, por un lado. Y por otro lado dicen, no, es que si hago pesas me voy a ver así como una persona de gimnasio muy grande, muy musculoso, y tampoco quiero eso. Eso es cierto, o sea, realmente cada vez que hacemos pesas o cada vez que hacemos fuerza vamos a obtener esos resultados. Para nada. Bueno, las pesas no dañan las articulaciones. Si están bien supervisadas, con buena técnica, usan la carga que es, protegen las articulaciones. Y en cuanto a lo otro, los beneficios internos superan en mucho esa apariencia estética. Como te digo, bien supervisado, no tiene por qué, pues, generar esa hipertrofia. Exacto, no, para nada. Entonces, lo que debemos hacer siempre, lo que dices supremamente claro, es tener un ejercicio supervisado y orientado, ¿cierto? Es muy diferente uno llegar y empezar a levantar peso sin una técnica, sin un seguimiento, sin una supervisión o de alguien que nos diga vamos a hacerlo de esta o esta manera, o la carga que sea mejor progresiva y que no sea de una vez cargas muy fuertes, porque pues obviamente eso va a llevar a que nos lesionemos. Y en cuanto pues a ponernos más grande, pues el objetivo, si ese no es el objetivo de nuestro paciente, pues el objetivo de nosotros es mejorar su salud, ¿cierto? Así es, entonces, para eso estamos, para ayudar. Es miedo. Ana, y es que avanzar tampoco es cargar peso, aumentarla allí, no, también es aumentar el número de repeticiones, también es usar implementos variados, el propio peso del cuerpo, bandas elásticas, pesas, máquinas, combinarlas, hacer ejercicios variados, ¿cierto? Entonces, cuando decimos progresión, muchas veces decimos, no, entonces voy a pasar de 1 kilo a 2 kilos a 3 kilos a 4 kilos. No necesariamente. No necesariamente. El hecho de incrementar esas repeticiones, eso también nos va a fortalecer ese músculo, ¿cierto? Total. Que es realmente lo que necesitamos. Ela, tenemos también algunos pacientes que nos dicen, pero yo ¿cómo voy a hacer fuerza? Si no tengo en mi casa pesas, no tengo cómo hacer esas actividades, pero ignoran que llevan en su morral 5 o 4 kilos que lo cargan diario, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos también podemos utilizar en nuestra casa que nos van a ayudar a hacer esos ejercicios de fortalecimiento muscular? Y aparte, ¿cuáles son esos pequeños tips o recomendaciones que nos das y les das a nuestros pacientes sobre, bueno, esas actividades diarias, esas cargas que llevas diario, cómo debemos manejarlas? Ana, si bien es cierto que en casa tenemos elementos como bastones, baldes, tarritos con agua que se pueden llenar con arena o con cualquier otra cosa, realmente necesita ser supervisada la persona. Los puede hacer, sí, es verdad, pero venga primero, hágase una evaluación y ahí
allí le vamos a ayudar a decirle cómo lo va a hacer en casa, ¿sí? Es lo mejor para evitar lesiones. Perfecto, Ela. Entonces, fundamental, si hay elementos en casa con los que podemos hacer ejercicio, pero siempre supervisados o ya teniendo una asesoría, que por ejemplo nosotros acá como SEMDE, nuestro servicio de fisioterapia, la brindamos todo el tiempo y le enseñamos a nuestro paciente que no solo debe hacer ejercicio acá en casa, acá en nuestra institución, sino también que lo debe replicar en su casa. Ela, y todos esos tips o esos acompañamientos que ustedes nos hacen sobre el tema de higiene postural, eso es algo muy importante, porque lo que te decía, por ejemplo, cuando cargamos nuestros morrales, nuestras maletas, vemos mucho personas que se la ponen solamente para un lado y realmente deben ser las dos, como nos agachamos, cómo cogemos las cosas pesadas en el mercado, ¿cierto? En nuestra vida diaria, ese tema de higiene postural, Ela, es importante también cuando vamos a hacer fuerza. Básico, es lo primero que el profesional le enseña al paciente, porque no vale de nada hacer bien los ejercicios, pero si tiene mala postura ya lo dañó, ya se puede lesionar de inmediato. Por eso en nuestro canal de YouTube, en SEMDE Medicina, disponemos de 2 videos institucionales de tan solo 1 minuto, donde la persona aprende cómo debe dormir, cómo se para de la cama, cómo realizar las actividades del día a día, incluso cómo hablar por el celular, cómo cargar correctamente ese morral, cuánto peso debo llevar, cómo caminar. Perfecto, para hacer ejercicio con mayor razón. Ela, muchísimas gracias por este espacio, de verdad fue muy enriquecedor. Mil gracias por hacernos como toda esa ilustración de la importancia del entrenamiento de fuerza dentro de todas nuestras rutinas diarias, ¿cierto? Y sobre todo también de esa higiene postural y de todo ese cuidado que debemos tener. Realmente hacer fuerza no es solamente para lograr unos resultados físicos, sino también, como ya lo aprendimos el día de hoy, son unos resultados metabólicos y nuestra salud cardiovascular que tú y yo de 60 años te lo va a agradecer. Entonces, mil gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, en este nuevo conversatorio que tenemos con nuestros expertos. Recuerden que en SEMDE estamos comprometidos con su salud. Súper bien, Ela.